Bueno, bienvenidas nuevamente. Para mí es un verdadero placer, una alegría que Sole Baruti esté acá en los 2 años del museo y en los 6 años de Malcomidos. Cuando le invité le dije, mira, en el aniversario del museo queremos que estés. Dijo, 1 de agosto es justo el día en que también vio la luz ese libro maravilloso, Malcomidos, que para mí, y creo que para muchas y muchas de los que estamos acá, es un antes y un después, realmente en el pensar colectivamente sobre nuestro sistema alimentario. Después vino Mala Leche, que hoy nos acompaña acá, el más reciente. Así que bueno, lo que me pidió Sole, esto no va a ser una presentación de los libros, sino que va a ser un conversatorio. Conversatorio que vamos a construir colectivamente entre todas y todos, así que también ustedes van a poder hacerle preguntas, esa va a ser un poco la dinámica. Yo voy a tirar algunas, con formato de entrevista, como habíamos hablado, y después sí, cualquiera de las personas que están ahí que quieran hacer una pregunta, bienvenida a hacerla. También nos acompañan en este conversatorio, y esto no puedo dejar de decirlo, 3 figuras, ¿no?, que vos conociste. Anita Brócoli, guardiana de semillas, ecofeminista, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Lomas de Zamora, que tristemente pasó la inmortalidad hace unos años, amiga y compañera. Andrés Carrasco, que hizo Ciencia Digna, documentó los efectos cancerígenos del glifosato y eso le valió ser perseguido profesional y académicamente, incluso hasta su muerte. Y la mujer africana innominada, simbolizando nuestro inicio como especie, somos todos afrodescendientes, y la lactancia materna como base de la soberanía alimentaria, que las veo acá las chicas de la Liga de la Leche, acá presentes. Así que la lactancia materna como derecho humano fundamental y como base de la soberanía alimentaria. Bueno, tengo 300 preguntas, Sole, para hacerte. Antes que nada, ¿cuáles crees vos que son los logros y los fracasos de tu investigación periodística? Y esto voy a decir una cosita antes. Sole es periodista, hace periodismo de investigación, no es nutricionista, ¿no? Porque verán por ahí, tengo un par de preguntas al respecto, que la acusan de intrusa, ¿no? De que es intrusa en otros saberes, en otros campos. Y ella lo que hace es periodismo digno de investigación. ¿Sobre qué? Sobre un objeto en particular, que es nuestro sistema alimentario. Lo desnuda, le quita el velo, lo hace visible, lo hace público. Y ese es el principal mérito de Sole. Entonces, a tu entender, ¿cuáles son los éxitos al día de hoy y fracasos de tu investigación periodística sobre el sistema alimentario? Bueno, primero, buenas tardes, noches, gracias por estar acá. Hoy, además de ser el Día de la Pachamama y de nuestros aniversarios compartidos, empieza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, así que es algo muy interesante también para decir, porque todo va un poco de la mano. Y es la primera vez que estoy acá, básicamente. Es la primera vez porque, bueno, estuvimos merodeando esta invitación un montón de tiempo. Y es un placer y es un lujazo que exista este espacio. Es un espacio que estaría buenísimo que la comunidad se lo apropie y lo utilice, porque la verdad es que lo que está ocurriendo acá no está ocurriendo en otros lados. No hay un espacio en donde las personas puedan convocarse a hablar, pensar, no sé, bailar, comer, todo alrededor de las cosas que pasan en el sistema alimentario. Así que gracias, Marcos, por fundarlo y por mantenerlo, con lo que cuesta en este país mantener algo autogestivo y algo que se hace alrededor de algo que no creo que te dé mucho dinero. Nada. De hecho, nada. Se aceptan donaciones de sillas, Así que bueno, muy hermoso estar acá. Bueno, éxitos y fracasos sería... bueno, primero cuando saqué Malcomidos lo hice en un contexto de absoluta desinformación sobre qué era lo que conformaba los principales desafíos del sistema alimentario. Si bien es una investigación que habla del sistema alimentario y que pone en escena un poco el dibujo que muestra por qué es que estamos mal comidos, no esperaba... que no entendía del todo cuáles eran los tamaños de ciertas problemáticas y cuáles eran los actores fundamentales para que nuestro sistema alimentario se mantuviera como se mantiene, ¿no? Por ejemplo, no esperaba que hubiera un sistema, vamos a ponerlo así, después vamos a desgranarlo, ¿no? Pero un sistema médico profesional de la salud tan enquistado, sosteniendo al agronegocio como si fuese el único sistema posible. O sea, cuando salió Malcomidos, por ejemplo, el ataque mayor no lo recibí del agronegocio en sí, digo, no vino el señor Monsanto en primer medida a decirme nada,
sino que los primeros que vinieron fueron los nutricionistas famosos, que yo ingenuamente pensé que iban a ser aliados. O sea, como decía, si yo estoy diciendo a la gente que no sé, que no tome Coca-Cola en el fondo, y que Coca-Cola lo que hace es sembrar una desgracia colectiva que termina en un paisaje del horror, que es básicamente el paisaje del agronegocio, porque el agronegocio sabemos todos que, o sea, es en gran medida está conformado por un colectivo de empresas que generan estos combos de semillas y agroquímicos y fertilizantes para expandir monocultivos que en gran medida terminan alimentando animales, alimentando máquinas como biocombustible, pero también termina en productos de supermercado. Y sin embargo, con esa información lo que recibía era: hay que tranquilizar a la población, esta persona le está dando miedo a la población y no están así. Todo el tiempo era como, no están así, hay que ser como moderados. Hay una idea como de imprimir una tranquilidad que es básicamente la tranquilidad zombie, ¿no? Como decir, bueno, vamos todos, como estamos todos caminando hacia el envenenamiento colectivo, pero tranquilos y sin enterarnos. Y si viene alguien a decir algo al respecto, el problema no está en lo que dice, no es la realidad lo que habría que temer, sino al que lo dice. Y eso para mí fue un shock muy grande, me costó mucho acomodarme. Yo nunca había tenido redes sociales, jamás, o sea, no tenía Facebook, no tenía nada. Salí con el libro de una manera muy virginal a la escena. Si bien no soy periodista y demás, tampoco trabajaba haciendo notas culturales o de cocina o cosas que no, mientras me interiorizaba y me interesaba cada vez más esto que hacía a mi vida cotidiana, porque esto tiene interesante, ¿no? El sistema alimentario habla de todos y de los que nos pasa en lo más profundo y en lo más íntimo, y al mismo tiempo habla del mundo que fundamos y que construimos o que destruimos a nuestro alrededor. Entonces, eso fue para mí como primero un estado de shock. Luego empecé a avanzar, a entender, bueno, quiénes iban a ser mis aliados. Me acuerdo que ahí apareció Miriam Gorban, que fue la primera que me invitó a dar una charla y fui a la cátedra de soberanía alimentaria. No, perdón, me escribió un correo y me dijo: Soledad, te quiero decir, yo soy Miriam Gorban, vos me entrevistaste, no sabía que estabas haciendo ese libro, nunca lo entendí, quiero que sepas que nunca vas a estar sola. Me dijo así como, vos me tenés a mí y yo acá voy a estar. Y fue muy hermoso como decir, bueno, apareció así, no apareciste vos, apareció un montón de gente a la que realmente que no conocía, a Miriam la había entrevistado. Entonces apareció ese quién es quién. Lo primero fue el quién es quién. Creo que eso es un gran éxito porque empezó a ser develado. Hoy en día, qué sé yo, está el hijo de Cormillot dando charlas en la rural, contratado por empresas que lo hacen, que lo llevan para decir que en realidad el glifosato es mucho menos dañino que la sal y que todos tenemos que estar tranquilos. O sea, sí, te dice esas cosas. Dice esas cosas públicamente en conferencias para las cuales les pagan mucha plata. Y en ese momento, claro, eso no era algo que podía verse, subrayarse como realmente un problema que deviene en un problema social muy grande, porque esas interferencias que no son solamente discursivas, terminan siendo interferencias en las políticas públicas que no tenemos, por ejemplo. Entonces creo que haber podido identificar masivamente, a mí me interesa la comunicación masiva y creo que eso fue un éxito, ¿no? Terminé estando en programas bastante masivos con Ana Lascar, por ejemplo, en KTV, después El hombre del chip, fue maravilloso eso. Y en Cocinos Argentinos también, que estuve casi un año, aparecieron un montón de espacios muy interesantes para hablar de todo eso. Y después como fracasos, no sé si es un fracaso de mi trabajo, de la realidad o qué. A mí siempre me pasa que yo iría por la calle, yo ahora voy al supermercado a trabajar, a mostrar qué sigue pasando por ahí, ¿no? Y me gustaría ir al lado de todas las personas y decirle, pero ¿cómo no se enteró, señora, que esto no, señor, esto? Como esas cosas, ¿no? Que me parece que hay algo de la sociedad a la que le cuesta mucho romper con la inercia cultural. O sea, estamos presos. Ayer leía una imagen, no me acuerdo de quién, que era somos un poco un perro atado a un poste, ¿no? Nuestra cultura es un poco eso, somos como algo que queda ahí y fijo y decimos no nos podemos mover de acá. Sí, si sacamos esa correa, básicamente podemos andar para todos lados. Pero hay algo de nuestra inercia cultural que nos hace creer que no podemos movernos y que nos da un pánico atroz. O sea, y creo que eso, o sea, si bien yo trato de trabajar en la comunicación, obviamente no soy maga tampoco. ¿Por qué crees que generás tantas filias y fobias
amores y odios, particularmente entre las nutricionistas. No, tengo cada vez más amigas nutricionistas. Por eso dije, y fobias, ¿no? Sí, Filias y fobias. Primero tengo cada vez más personas. No, me parece que lamentablemente creo que el sistema, esta inercia cultural y el sistema se alimenta de generar su ejército, básicamente, ¿no? Si en este momento en la universidad se estuviera dando la revolución, no estaríamos repitiendo, no sé, las ideas de la no dieta, por ejemplo, ¿no? Que es un sistema, no sé si lo conocen, es un sistema de dietas que se basa en la idea de que todas las personas necesitan, por ejemplo, todos los días comer algo de alcohol. Y todos los días. Si no es un bonobón, le llaman la chocolatina, como bueno, ¿por qué? Porque es como la porción justa del gustito que si no comes eso no te das. Realmente. Y eso se enseña, se imprime, se repite, y por suerte cada vez hay más personas que ante ese discurso se alertan y dicen, no, bueno, hay algo que no está bien, digo, mi comida no tiene por qué salir de un kiosco y puedo darme millones de gustitos sin necesidad de caer en las fauces de Pagani y comer jarabe de maíz alta fructosa. Hay un despertar muy grande, pero bueno, hay una currícula que es muy difícil de mover. Ocurre lo mismo muchas veces en medicina, donde la nutrición aparece como algo periférico y paralelo. No sé, hace falta nomás ver lo que es la comida de los hospitales, de las clínicas, de los mismos médicos, ¿no? Qué es lo que comen los profesionales de la salud como alimento, qué consideran alimento. Y en muchos casos los nutricionistas también. O sea, yo ahora tengo Instagram hace unos meses y es impresionante, las cuentas más exitosas de nutricionistas son las que te permiten comer capeletinis, ¿no? Gente adulta estamos hablando, como gente de 30 y pico que come capeletinis. Y eso es algo terrible. Creo también, por supuesto, que yo cargo con el prejuicio de estar hablando de temas de salud, que es uno de los factores del sistema alimentario, ¿no? El tema de la salud. Hay un montón de otros y que no entienden bien lo que es el periodismo. Hay algo de, como a la gente le cuesta, a la gente malintencionada, a la que no quiere escuchar, le cuesta entender que hay trabajos de divulgación necesarios y que los periodistas no somos personas, yo no me voy a poner a darte una dieta, pero te puedo contar todo lo que está atravesando en este momento el universo de la ciencia, todos los debates que está habiendo, qué es lo que está más cargado de evidencia, qué es lo que realmente hoy en día no está evidenciado, y por más de que lo venimos repitiendo, no está probado, digo, no está fundamentado en nada que no sea que lo venimos repitiendo. Por ejemplo, no sé, tenemos que comer 3 porciones de lácteos por día. Y de repente poner el dedo ahí y decir, bueno, la verdad es que no, acá no hay una evidencia sólida que sustente esto. Habría que llamar a un debate. Bueno, muchas personas se incomodan porque vos no estás pateando solamente un saber experto y con todo ese poder que imprime muchas veces y en nuestro país de una manera muy feroz la idea de tener una matrícula, ¿no?, profesional. Además estás pateando muchas veces la estantería sobre la que esa persona sostiene su ejercicio profesional. Entonces yo de alguna manera lo entiendo. A mí me impresiona que realmente ante la evidencia de una sociedad cada vez más enferma producto de lo que come y cada vez más alertada por organismos internacionales, digan que eso no es así, ¿no? Pero bueno, lo mismo ocurre con el agronegocio y con los ingenieros agrónomos que salen de la facultad repitiendo cosas que son totalmente acientíficas. Y también está esta idea de la ciencia como si fuese una pelota que en algún momento fue tomada y apropiada por el establishment, y entonces pareciera que ciencia solo se corresponde a lo que se dice de un lado del mostrador, ¿no? Bueno, no hay otra manera de darle de comer al mundo, te dicen, hablar de comida sana es ser elitista, y eso es mentira. Ahora es una mentira sumamente repetida y eficaz, porque se dijo tantas veces y se sostiene tantas veces. Cuando uno dice los papeles, bueno, ¿cuáles son los papeles que dicen que no hay otra manera de darle de comer al mundo? No hay. De hecho, todos los papeles dicen lo contrario. Los únicos realmente que hicieron estudios en este mundo en los últimos años, desde hace, ¿cuándo fue el primer relator de Naciones Unidas que empezó a decir? 2001. Desde 2001 hasta ahora, todos los reportes que se hacen sustentados con evidencia, con recorridos internacionales y demás, dicen que este sistema no le está dando de comer al mundo y que hay todo un sistema posible que existe, que solamente habría que mirar la mirada y darle más entidad, darle más espacio, darle más tierras, que es la agroecología. La cultura alimentaria como guía alimentaria
saludable, es posible, alcanza para todos y encima está mucho mejor. Ahora, cuando todo eso es tapado por la publicidad, cuando esa información es tapada por la publicidad, lo único que escuchamos y repetimos todo el tiempo es que no hay otra manera. Entonces también aparecen todas estas cosas, ¿no? Como castillos armados de una manera muy sólida, que parecen muy sólidos, que en realidad los soplás y un poco se podrían volar, pero que hay mucha gente esforzándose para sostenerlos. Lamentablemente creo que la nutrición en este momento está muy llamada a dar una revolución que no está dando masivamente desde sus lugares, por lo menos de poder y de comunicación más mediática, pero sí está dando desde estos grupos, me parece cada vez más interesantes, sobre todo de jóvenes que se juntan y que dicen, no, esto que me están enseñando es cualquier cosa. Digo, o sea, ¿por qué tengo que realmente darle a un niño de comer yogur porque si no va a crecer, ¿no? Y bueno, y aparece ahí una cosa súper interesante. Una de las cosas que mencionabas recién es el tema de los conflictos de interés, que hemos conversado bastante, ¿no? Muchos profesionales atravesados fuertemente por conflictos de interés, ¿no? Porque son efectivamente pagos por los agronegocios, a la industria alimentaria. En tu trabajo periodístico, ¿cuáles son los peores ejemplos de conflicto de interés que te has encontrado? Bueno, el conflicto de interés, más o menos para que todos entendamos de qué estamos hablando, tiene que ver con, por ejemplo, hay un, médico, pediatra. El pediatra, su interés debiera ser la salud de su paciente pequeño, bebé. Pero su formación su formación final, sus congresos los termina pagando una empresa de fórmula como Nestlé, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el mayor interés de su paciente debiera ser la lactancia materna, se encuentra ante el conflicto de interés de tener muchos argumentos dados por Nestlé en el sentido contrario, sino también viajes, sino también la presión directa que se ejerce sobre muchos profesionales para decirle, bueno, si no recetás tantos productos por mes, no tenés más viajes. Eso todavía ocurre en el mundo, en nuestro país, en la región. Uno de los principales patrocinadores de la Sociedad de Pediatría, por ejemplo, es Nestlé, que es la empresa de alimentos más grande del mundo y es la principal vendedora de fórmula. Entonces eso, por más de que los profesionales crean que son inmunes a eso, se ha demostrado, la evidencia lo que muestra es que no lo son. Es que la publicidad funciona. Si la publicidad no funcionara, no estaría el mundo como está. Porque estamos todos cantando un jingle de Coca-Cola mientras todo se desarma. Es porque ese jingle de Coca-Cola es muy poderoso, realmente, y nos hace creer en ese espejismo. Y me parece que los conflictos de interés están enquistados realmente en todas las áreas, ¿no? Tenemos conflictos de interés cada vez en más áreas. ¿Por qué? Porque a medida que los estados se van haciendo más débiles, que los estados van perdiendo poder, que las corporaciones se van haciendo más grandes, solamente unas 10 corporaciones le dan de comer al mundo, y eso en lugares como Estados Unidos igual tiene como una batalla que dar, pero en lugares como nuestro país, que es bastante más pobre por ahí que Nestlé o que todo este compilado de empresas juntas, va generando que las empresas vayan ganando cada vez más lugares. Las empresas hoy en día tienen lugares como en las universidades. Las empresas pagan no solamente becarios, sino formaciones, en los congresos, en la formación posterior de cuando los profesionales se reciben, porque los congresos son muy costosos y entonces, por ejemplo, para ingresar a un congreso de nutrición, a un congreso médico, hay que poner $4.000, $3.000. Esa plata no la tiene un médico si está atendiendo pacientes nada más, necesita como un apoyo. Bueno, las becas, los becarios terminan siendo becarios de las empresas. Luego, cuando ingresan al congreso, están los stands de las empresas. O sea, cuando uno ingresa a los congresos, tanto de medicina como de agricultura, de agronegocio, en realidad lo que está ingresando es una feria de negocios, porque lo que uno ve son como folletería, un montón de cosas, ¿no?, que tienen que ver con la publicidad directa de estas empresas. Luego está quienes dan esta formación, ¿no? Entonces vos entrás al congreso de nutrición, por ejemplo, y te perdés y te fuiste a la charla de calcio, ¿no? A mí me pasó, fui a la charla de calcio en el congreso de la Sociedad de Obesidad y Trastornos de la Alimentación, y era una charla en donde
hablaban nutricionistas y bueno, una de las nutricionistas decía, bueno, la mejor manera de incorporar calcio en los adolescentes, que es un público muy difícil, ¿cuál es? Y saca un pote de dulce de leche La Serenísima. Y era, claro, pero de verdad, pero pasó. Y esa misma persona, esa misma señora, después me la encontré en otro, es una de las directoras de la carrera de nutrición de Maimónides, está en todos los congresos hablando para las empresas. Eso, un profesional tal vez como con muchos años y que puede encontrar, puede tener el filtro para verlo, puede horrorizarse. Hay muchas personas, por supuesto, que se horrorizan y de esos congresos a mí me llegan un montón de fotos diciendo, che, mirá lo que está pasando, ¿no? Gente horrorizada con eso. Pero también puede haber jóvenes que están totalmente, que les pasa desapercibido y que tienen realmente esta idea de, bueno, de ser pasivos ante el estudio y de no ser autónomos y de recibir nomás. Y bueno, y salen de ahí con eso. Y aparece un adolescente y dice, no, este chico por lo menos sabe que es, denle, pónganle un poco de dulce de leche ahí que se lo coma. Bueno, ese tipo de conflictos de interés están todo el tiempo. Luego están, más que conflictos de interés, directamente la interferencia feroz de las empresas. El único programa de nutrición que existe en nuestro país, en escuelas públicas, el único programa de nutrición está dirigido por Coca-Cola. A través de una fundación que se llama la Fundación Alimentaria, llega a 600.000 chicos de nuestro país, de La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Son chicos que están recibiendo información de nutrición. Obviamente, ¿esos folletos le dicen al pibe toma Coca-Cola? No son tan brutos. Ahora, ¿qué le dicen? Que en realidad el problema actual de salud tiene que ver muchísimo con el ejercicio, ¿no? Es una de las grandes cuestiones pero realmente el mundo se debate. Si nosotros vemos el programa de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que fue totalmente idolatrada, porque decían, bueno, ¿cuánto hace ella por la nutrición? Su programa se llamaba Let's Move, movámonos. Y fue un programa que fue totalmente avalado y permitido por las empresas. ¿Por qué? Porque no se metía con no coman toda esta porquería de una manera tan feroz como se movía con hacerles hacer ejercicio a las personas. Entonces, ese mensaje se va repitiendo y va horadando la idea de nutrición y de salud nutricional de los pequeños. En los hospitales también se ve eso mismo, ¿no? Las empresas ingresan y terminan haciendo, bueno, distribuyendo como si fuese información su publicidad. Están las marcas de una manera muy directa. Yo en su momento denuncié a Coca-Cola que les daba recetarios a los médicos y hasta certificados del buen comportamiento para que las repartieran a los pacientes. Y luego está también, bueno, en nuestro país le abrió las puertas a través de la responsabilidad social empresaria a generar acuerdos entre empresas y desarrollo social, ¿no? Entonces, después lo que hay ahí es un casamiento imposible de separar. ¿Cómo haces para empezar a regular, no sé, la comida, dar un mensaje realmente claro a la población sobre comida saludable? Estamos festejando que abrió un McDonald's en la Villa 31. Dentro del programa de responsabilidad social empresaria, no es un negocio, no lo plantean como negocio, eso es lo insólito y lo alucinante. Pues si lo plantean como un negocio, decís, bueno, listo, obvio, abrió otro McDonald's. No, es algo que festejamos todos como estamos haciendo patria. Entonces, el conflicto de interés donde abrís un poquito, ahí está metido. No tenemos un conflicto de interés, tenemos todos. Y el último y más terrible es el que se dio cuando nosotros en nuestro país empezamos a debatir el rotulado frontal de alimentos. No sé si ustedes saben de qué se trata. En Chile, en toda la región, se plantea, bueno, de qué manera las personas pueden identificar de una manera más clara y más rápida que los comestibles en el supermercado tienen exceso de azúcar, de sal, de grasas agregadas. De todas las opciones que se plantearon, la que resultó ser más efectiva fue el rotulado que hizo Chile, que son sellos negros que dice alto en azúcar, alto en grasas, alto en sal. Si esos productos están sellados, se les quita la publicidad dirigida a niños. Esos productos no pueden ser vendidos en escuelas ni en entornos escolares. Esos productos, los más gravemente azucarados, que son las bebidas, tienen además un gravamen impositivo que tiene que ser trasladado al consumidor. Bueno, todo ese paquete de medidas fantástico, que obviamente funciona, obviamente sirve, obviamente está muy peleado por la industria para no ser aplicado en ningún lugar. En países como Uruguay, por ejemplo, lograron hacerlo. Yo hablé con la gente de Uruguay y le digo, ¿y cuál fue el peor problema que tuvieron para legislar sobre sucos? Argentina.
Claro, Argentina le mandaba gente, llegaban los expertos de Argentina para hablar en contra del rotulado. Hay gente en nuestro país que se dedica a viajar por los países de la región. Yo me encontré a una de ellas ahora en Colombia. Se dedica a viajar por países de la región para hablar mal de lo que funciona y de lo que va bien, y para hablar en nombre de las empresas. Y con muchos títulos, y con muchos másters, y con mucho currículum. Bueno, en nuestro país se puso, en la Secretaría de Salud, en su momento, creo que cuando era ministerio todavía, sacó un comunicado diciendo que nosotros íbamos a avanzar en el camino de Chile y que ese era el que recomendaba el Ministerio de Salud con toda la evidencia disponible. El gobierno puso a trabajar a la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Agroindustria en ese rotulado. La Secretaría de Agroindustria, por supuesto, trabaja para las marcas. De hecho, la Secretaría de Agroindustria puso en su momento, o pateó, o empujó, o no sabemos bien cómo fue, pero en nuestro país tuvimos en algún momento una Secretaría de Alimentación Saludable, presidida por Cormillot. Esa Secretaría de Comida Saludable, presidida por Cormillot, logró una sola cosa, que es un acuerdo con la COPAL. La COPAL es la cámara que nuclea a todas las empresas alimentarias y de bebidas de nuestro país. Entonces, gracias a esa disposición y esa firma, la Secretaría de Salud y cualquier cosa que se haga al respecto de la comida saludable tiene que estar de alguna manera consensuado, tienen que estar invitados estos actores a sentarse a la mesa. Bueno, al final, para no hacerla muy larga, nosotros no tenemos ningún rotulado, no sé si lo vieron, y salió nuestro secretario de Salud, al que además lo dejan como secretario y al otro lo van a subir, se supone, a ministerio. Ahora la agroindustria pasa otra vez a ministerio y Salud sigue por debajo, diciendo que en realidad lo que va a hacer es un rotulado híbrido, o sea, uno que entendamos menos todos, para dejar contentas a las empresas. Es atroz, debería ser escandaloso y deberíamos estar todos, no sé, haciendo realmente algo para que no nos tomen de pelotudos, por lo menos, porque es una cosa que digo, ¿cómo puede ser que un secretario de Salud diga, nos conviene esto, pero vamos a hacer algo que no sea tan bueno? En un diario como Clarín, y que siga todo igual. Nosotros seguimos acá sentados hablando. Entonces eso, los conflictos de interés creo que son lo peor que tenemos. Es un ejercicio que lamentablemente no se hace en el periodismo, el de cuando uno entrevista a alguien, preguntarle si es libre de conflictos de interés, si trabaja para alguna empresa o no, y bueno, y por eso tenemos a los personajones que tenemos cuando hay que opinar sobre un tema importante, diciendo cualquier cosa. Llegaron a decir, una de las adalides de la no dieta, llegó a decir en un medio, en La Voz del Interior, que el rotulado de sellos negros podía generar agudizar los trastornos de la alimentación en personas con anorexia. De verdad, y eso salió impreso. Y esas son las cosas, entonces pareciera que en realidad tal vez es atendible su argumento. Y no, chicos, no está diciendo un argumento atendible, está trabajando para ensuciar la cancha para las empresas, y eso es gravísimo. Parte de los conflictos de interés. Bueno, aprovechar para comentar que no te quedaste en el molde respecto al etiquetado frontal, sino que lanzó una petición que habrán visto, una petición que ya tiene más de 70.000 firmas. Busquen change/malcomidos, ahí está la petición, donde todas y todos exigimos que haya una política de etiquetado frontal con sellos negros al estilo chileno, así que si no lo han hecho, háganlo y divúlguenlo, y en paralelo varias organizaciones científicas, académicas, estamos haciendo un comunicado en toda América Latina para darle soporte científico a esa exigencia, ¿no? Sole, en estos tantos años, más de 10 años investigando el sistema alimentario, te has topado cara a cara con ejecutivos de altas de empresas transnacionales y nacionales vinculadas a los agronegocios, a la industria alimentaria. Y respecto a eso, dos preguntas. Si en alguna oportunidad te ofrecieron dinero para callar alguna cosa o para hablar positivamente de algún aspecto, y en segundo lugar, si percibiste algún atisbo en alguna oportunidad de autocrítica en el accionar de los ejecutivos de esas empresas. Me empiezo por la segunda, y no, la verdad es que lo que hay dentro de las empresas son como una especie de ejército convencido de que eso es lo que va a funcionar. Yo no sé si atrapados por sus propios intereses, por la ignorancia o por qué, pero realmente hay muchísima gente con muchísimo poder que no cree en las personas como en la humanidad. Básicamente hay gente que no cree en la humanidad, porque no creen en nada, no creen en la teta, porque básicamente son las mismas empresas que venden fórmula, no creen en las capacidades, nada, yo creo que la única que queda es el embarazo, porque todavía no consiguieron una cápsula para meter fetos ahí adentro, pero bueno, lamentablemente hay todavía hasta proyectos de ley para eso, ¿no? Como incubadoras horrendas. Bueno,
Pero lamentablemente en nuestro país nosotros no tenemos ni siquiera empresas prácticamente argentinas, la única que queda es Arcor, y todo está cubierto por una misma ideología, que es esa, la idea de que las empresas pueden ser las gestoras las dadoras de todas nuestras necesidades básicas, o sea que en realidad que el capitalismo puede brindar servicios a todas nuestras necesidades humanas y entre ellas el alimento. Entonces, ¿qué ven cuando aparece un agricultor, por ejemplo, ¿no? Que dice, che, hola, yo sé producir comida? Que eso es una cosa, les parece que es una rareza y les parece que es un viaje al pasado. Y realmente se ve así, se ve lo humano como un viaje al pasado. Y nosotros estamos en peligro de extinción porque lo que está en peligro de extinción es lo humano. Y no hay nadie que crea en eso. Y lo peor es que son ideologías que se van como introduciendo y van permeando en la sociedad de un modo muy profundo. Porque una cosa es que lo crea el señor que está produciendo Danonino, al que Danonino le está pagando una fortuna porque produzca Danonino. Otra cosa es que lo crea mi vecina. Y mi vecina está igual de convencida, ¿no? Que en realidad, bueno, pero no hay tiempo, bueno, pero en realidad no alcanzaría para todos, bueno, pero en realidad no se puede comer nada, ¿no? Esas mismas cosas, bueno, se dicen en esos lugares por supuesto se plantean las publicidades que terminan rigiendo nuestras emociones. Lamentablemente vivimos en una sociedad atontada en donde las publicidades están dirigiendo emociones desde nuestra infancia. Digo, nosotros todavía nos emocionamos ante ciertas cosas que tienen lazos muy profundos y que están muy estudiados. No hay nada inocente acá, no hay pruebas, no hay ensayos. Hay realmente una estrategia que funciona. Se sabe qué es lo que pega, se sabe cómo utilizar canciones infantiles o músicas infantiles para ciertos contextos, qué personajes, cómo tienen que mirar, cómo tienen que posicionarse. Y eso básicamente hace estragos con todos nosotros. Y la otra era... Sí, en alguna oportunidad te habían ofrecido... No, sí, cuando la diferencia entre trabajar en Malcomidos y trabajar en Malas Leches fue que en Malcomidos no me conocía nadie, entonces yo iba a las empresas y me presentaba en las empresas o en los lugares de producción y decía que era periodista, que estaba haciendo tal trabajo, que se me abrían la puerta y generalmente lo hacían. Ahora con un libro bajo el brazo, como Malcomidos, ya sabían quién era yo. Entonces lo peor que me pasó era como esta cosa de el tour amistoso, ¿no? Yo entraba a las empresas porque me abrían la puerta y porque me decían, sí, claro, vení, y me mostraban Disney. Y yo decía, tipo, ¿de dónde saco información acá? Porque básicamente era eso, decía, a ver, sí, todo lo que hacemos está obviamente dentro de los márgenes de la ley, yo no estoy diciendo, no sé, que Danonino te meta cucarachas adentro, te mete como otros bichitos para hacer el color rojo, pero esos son legales. No te estoy, como no estoy diciendo... Naturales, sí. Cochinillas del Perú. ¿En serio? Sí, claro, el color rojo carmín viene de ahí. Pero no, o sea, no estaba diciendo eso, sin embargo lo que me mostraban, lo que yo veía ese tour era muy amable y realmente es muy difícil cuando uno baja a lo humano, cuando uno baja y se mira a los ojos con el otro sea el gerente que sea el que está trabajando, sea el investigador, empezás a hablas de tus hijos, hablas de todo lo que está pasando y realmente hay algo que termina ocurriendo que es más difícil después de trabajar, como ser duro ante esa situación, ¿no? Entonces, y más cuando esos encuentros se dan a mucha repetición, ¿no? Porque es eso, uno recobra de repente lo humano, y lo humano cuando aparece tiene también ese otro poder de neutralizar muchas veces. A mí me costó desidentificarme de ciertas conversaciones y de cosas muchos meses, decir, bueno, recién ahora estoy preparada para escribir esto, salir de ahí y ver que en ese paseo Disney y en esa exploración de todo lo visible y de todo lo que todos podríamos estar viendo, ahí estaba realmente escondido lo más oscuro de este momento, ¿no? En la góndola del supermercado, en esos campos, en esas publicidades, en esas canciones, en esos olores. Bueno, estaba en eso, en la capacidad y el poder increíble que tiene todo eso sobre nosotros. Pero bueno, hasta entenderlo fue pasar por todo ese mundo encantador donde básicamente te hacen sentir que si estás en contra de eso, estás en contra de medio de la civilización, después de la civilización estás en contra de los buenos modales y ¿no? Porque además lo que aparece es eso, aparece de un lado como una cosa amable, como no sencilla, pero es como amable, cordial, no sé, con rico olor.
Y de repente te salís de ahí y te sentís como, voy a criticar todo esto. Pero bueno, cuando encontrás lo monstruoso en todo eso, aparece como el hada deformada de Disney, y es justamente Disney, pero cuando te muestra decir, bueno, a ver, no, acá está todo esto. Y justamente cuando diste a conocer a esa hada deformada en Mala Leche, te llegó información como buena periodista que sos, de que efectivamente hubo reuniones de ejecutivos para planificar acciones en tu contra, orquestar cosas en tu contra. No sé si querés socializar esto y bueno, ya está socializado para los que no saben, pero si querés ampliar un poquito más sobre eso. Bueno, sí, lo que pasó de interesante con Mala Leche es muy gracioso, es que mostró como a lo absurdo a lo que llegan todas estas cosas que uno las ve como muy grandes, porque una de las cosas que a mí me parece más interesante de señalar de todo esto es que uno lo ve gigante, pero de verdad cuando lo bajamos a otra escala, no es gigante, es toda gente un poco improvisando, nosotros lo tomamos muy en serio, decir, bueno, esto no va a caer. Ahora cuando entras, decís, está bien, es cierto, tienen un montón y tienen una capacidad de hacer daño magnánima y tienen una capacidad de destruir todo mientras nosotros seguimos adormecidos esperando a ver si les damos un poco más de tiempo. Pero cuando nos acercamos es bastante más modesto lo que pueden. Y cuando saqué Mala Leche, una semana antes, no, como un mes antes de que saliera el libro, siempre te sentás en la sala de prensa con la editorial y decís, bueno, ¿cuál va a ser nuestra estrategia de prensa? ¿A quién se lo vamos a mandar? ¿Qué medio va a tener la exclusividad del material? El primer libro, con Malcomidos, lo había tenido la revista Noticias era en ese momento como otra cosa, y había sido de verdad muy impresionante, porque era un libro de una persona desconocida públicamente y en 2 semanas estaba en todos lados. Con Mala Leche, ¿qué pasó? Nos sentamos, llaman a varios medios, era mucho más difícil generar un espacio, pero la revista Noticias tenía una tapa sobre la leche, hablando mal de la leche, que se llamaba Mala Leche. Y mi libro, si bien el corazón del libro habla sobre la industria láctea como uno de los emblemas de crueldad, de falta de rigor, de confusión de la población y demás, y de obligarnos a comer un alimento que no tendríamos por qué comer, yo no digo con la leche te sale un tercer ojo en el libro. Y sin embargo esa nota decía muchas cosas, ¿no? Te hablaba del autismo, hablaba de un montón de cosas en relación a la leche. Y me dicen, bueno, que salga una entrevista como en el coche. Yo decía, no, bueno, no quiero. Bueno, en el medio de todo ese ruido, porque ya me costaba mucho meter mi libro, yo decía, voy a quedar como el libro de la leche, justamente lo que yo no quiero. Pero todo eso salió de esa sala, salió de la región y empezó a haber reuniones. De repente una amiga periodista me llama y me dice, che, estuve comiendo en no sé qué restaurante, de casualidad en la mesa de atrás estaban de la Sociedad Rural Argentina, de Mastelone, de la Sociedad de Nutrición, todos sentados diciendo, va a salir un libro que habla mal de la leche. Y fue alucinante porque primero me hicieron la publicidad, no me seguro que salieron con comunicados que decían leche sí, ¿no? Nadie había dicho leche no, pero ellos dijeron leche sí. Y todas esas cosas, y aparecían, no sé, después aparecían reuniones también en medicina, pues y me mandaban fotos, personas de ahí adentro, y me decían, mirá, y la reunión era tipo todas tarjetitas de Mastelón, intercambiándolos con la gente de ahí. Entonces aparecen esas cosas que por un lado uno dice, bueno, son casi como de guerrita medio infantil, porque leche sí que cuando empiezan a decir cada burrada, que es como peor todavía, porque se hacen más daño. Y después cuando salió mi libro, nada, bueno, lo que pasó fue que hablaba de otras cosas también, pero le hicieron como una publicidad rarísima, inesperada. También, sí, ¿por qué no? Un aplauso, Claro. Acá tenemos que apapacharla, ¿no? Tenemos que apapacharla, porque es nuestra mensajera, está desnudando ese sistema que huele mal, ¿no? Y por eso toca intereses, ¿no? Y hay que defender esto. También, aprovechando tu popularidad, te han pretendido seducir los políticos, ¿no? Has tenido ofertas para involucrarte en política partidaria. Si querés comentar un poquito de eso, ¿por qué no las has aceptado hasta ahora? Y si hubiera algún cambio de determinadas condiciones, ¿aceptarías una propuesta de ese tipo?
Se viene, ¿eh? No, a mí de verdad me apasiona el periodismo, me apasiona lo que hago y me quedo muy en ese lugar que me parece que hace muchísima falta. Hace falta seguir, yo ya estoy pensando, bueno, de qué manera generar otro trabajo que amplíe ciertas cosas que creo que no quedaron del todo bien comunicadas o bueno, otros públicos de otras edades que tal vez todo esto no les llega y que para mí es fundamental, como son los chicos. Me parece muy importante trabajar y que ese trabajo sirva para sustentar y sostener los trabajos que podrían llegar a ser nuestros políticos. Yo creo que podemos tener políticos sensibles que agarren esto, aunque más no sea porque les pasa lo mismo que a todos, que sus hijos comen mal y están como cerca de están enfermos o están enfermos, ¿no? Hoy en día los chicos en nuestro país están realmente viviendo situaciones de enfermedad que nunca antes en el mundo, pero bueno, nuestro país tiene sus particularidades, entonces aunque más no sea por eso, yo creo que se puede tocar. Pasa que nuestros políticos siguen estando pagados, sostenidos y demás por el agronegocio, los evangelistas y Arcor, que también es agronegocio. O sea, no tenemos mucha carnería, no tenemos libertad, ¿no? de acción y no tenemos, entonces yo creo que igualmente hay algo que Norma Giarraga, que es una de las personas que yo más amé conocer en todo este camino, que es una persona, una socióloga, directora de la cátedra de Sociología Rural, Luciano Germani en la UBA, que murió hace 3 años y para mí fue una gran amiga y una gran revelación encontrarla. Ella me decía, nunca jamás las cosas cambiaron de arriba para abajo. La política se tiene que hacer en las calles. Las personas tienen que, en las calles figurativamente y literalmente, y como quieran, pero las personas tienen que involucrarse, y a medida que las personas se involucren y que haya de repente una escuela que diga, no bajamos más al comedor, veamos todos los padres con tuppers. O sea, cosas, lo que me impresiona es muchas veces la falta de creatividad para pensar. Somos un país que está esperando todo el tiempo que los políticos les hagan grandes favores y hay temas en los que no van a venir los grandes favores. Y me parece que hay cosas que son urgentes. Tener chicos comiendo la comida que les dan los gobiernos en nuestro país es algo que debería ser insultante. Yo si estuviera en este momento escolarizada a mi hija y viene el gobierno de la ciudad y le da la leche chocolatada con las vainillas, incendio. Vainillas Mauri. Vainillas Mauri. Vainillas Mauri, sí. Digo, vos ¿Serio, con llamas, no Capitán. me parece que uno pueda tener paciencia ante esas cosas. Si tenemos una paciencia desmedida, como tenemos paciencia desmedida que nos estén liquidando los bosques, a que nos estén desapareciendo pueblos enteros, a que estén haciendo un gran feedlot de hectáreas enormes de nuestro país. Y yo creo que si realmente pudiéramos activar de alguna manera, que no tiene ni por asomo que ser violenta, no puede ser creativa y puede ser mucho más empática que la que se genera cuando uno mira lo que son, porque lo que pasa es eso, cuando uno mira lo que es el agronegocio, es gente que no tiene ningún temor en, por ejemplo, tirarle rebencazos, caballos y pegarle a chicos que están manifestándose con un cartel, ¿no? Bueno, exponer ese tipo de cosas es sumamente importante. El activismo es necesario y el activismo tiene que incomodar. Y el activismo lo podemos ejercer de ese modo, pero podemos ejercerlo también en la escuela de nuestros hijos y podemos ejercerlo también en el momento en el que, no sé, el gobierno de la ciudad le paga a Coca-Cola. ¿Cuánto es que le pagó Coca-Cola para hacer las Olimpiadas Juveniles? Nunca supimos, exacto. No, pero más o el menos, oficial, sí. Encima, claro, 30 millones, ¿no? 30 millones a Coca-Cola para que Coca-Cola fuera el sponsor de las Olimpiadas Juveniles. O sea, somos el único país que le paga al sponsor. Claro. Increíble. Pero lo logramos. Estamos creciendo juntos. Y nada, si realmente las personas se agarran de eso y dicen, che, no, esto acá, límite, frenos. Pero bueno, no sé, a mí es una de las cosas que más me inquietan y que yo no sé con qué tiene que ver con ese adormecimiento, ¿no? Que puedan pasar realmente por encima, porque puede ser que, no sé, que las políticas públicas, bueno, que es muy grandes, pero por encima de tu hijo, cuando vos tenés la clara decisión de que eso no es así, a mí me impresiona un poco. Respecto de la alimentación escolar, también socializar que Soledad presentó un modelo de carta en uno de los posteos para que nos apropiemos de esa herramienta, un modelo de carta para que los padres y las madres de las escuelas primero la socialicen, ¿no? Lo hagan colectivo, problematicen esto en los famosos chats de mamis y papis y luego lo lleven a la autoridad escolar, ¿no? Problematicen la alimentación que están recibiendo sus hijos en las escuelas y esa carta también la pueden ver en Malcomidos. Y tuvo un asesoramiento legal ahí, legal, por supuesto.
Bueno, hablamos bastante de Coca-Cola. No sé si las y los que están acá saben que en alguna oportunidad el único país del mundo, la única jurisdicción política del mundo que osó prohibir a la Coca-Cola fue en Argentina. ¿Sabían de esta historia? ¿No? Provincia de Santa Fe, un hombre al que debemos también rendirle tributo, Jorge Braulio Muyor, ¿no? Primer director de bromatología de la provincia de Santa Fe. Hay un libro que está ahí en la biblioteca que se llama Quijotesco, que juntamente cuenta la historia de este hombre. Una lógica impecable, dice, bueno, se aprueba el código bromatológico, tenemos que autorizar la comercialización de los alimentos en la medida en que sepamos si van a ser buenos o no para la salud. Le pide, congruente con eso, para evaluar eso, le pide a Coca-Cola que le revele la fórmula. Coca-Cola dice, ni por asomo. Dice, entonces, en consecuencia, no te puedo autorizar la Coca-Cola. Una lógica impecable. Entonces, la Coca-Cola estuvo prohibida en Santa Fe desde 1930 hasta que Onganía puso un interventor, en la dictadura de Onganía puso un interventor. La primera medida que hizo Onganía fue autorizar la Coca-Cola. En el medio de todo, ¿no? De todo. Independizar a Rosario del sistema bromatológico provincial. Entonces Rosario era autónomo del resto de la provincia para la Coca-Cola. Obviamente contrabando de Coca-Cola de Entre Ríos a Santa Fe, donde estaba prohibida. Amenazas a él, le pusieron una bomba en su estudio, atropellaron a su hijo, le ofrecieron un cheque en blanco, todo esto. Pero la pregunta hoy, eso fue Jorge Braulio Muyor, un homenaje también para él. Pero si hoy un gobierno efectivamente para proteger a la población, ¿no? Del sobrepeso y la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas directamente a la Coca-Cola, no ya como se intentó en el pasado el impuesto a las bebidas azucaradas que lo tumbó Tucumán como provincia azucarera, pero si decidiese efectivamente prohibir la Coca-Cola, ¿qué crees que pasaría? Es lo mismo que para mí, es lo mismo que cuando se dice prohibir el glifosato. No hay que prohibir una sustancia o un producto, lo que hay que hacer es cambiar el sistema, porque si no lo que aparece es, bueno, el otro veneno, o aparece el otro producto, va a aparecer una gran Manaos va a ser más rica básicamente. Cuando uno entra al día por ciento, la cantidad de productos que salieron a la luz de Coca-Cola es una cosa impresionante. Entonces lo que me parece que hay que pensar es eso, por eso yo no voy, entiendo y creo en los emblemas y en los símbolos, pero no estoy muy de acuerdo tampoco con esa idea de, bueno, el Día Mundial contra Monsanto. O sea, me parece que hay símbolos que es importante y está bien, pero me parece que es importante ya para la humanidad. Ya tuvimos el boicot a Nestlé, que es importante, pero después de Nestlé, está también Danone, y está Abbott, y después de Monsanto ahora ya ni siquiera se llama Monsanto, ahora es Bayer, y está Syngenta. Entonces, lo que hay que pensar es, bueno, que no queremos este sistema y empezar a llamar un poco más a las cosas como son, ¿no? Esta idea de, bueno, para mí uno de los avances más revolucionarios que tuvo la ciencia en los últimos años, la ciencia de la nutrición, fue en Brasil, cuando sacan este grupo de investigadores que vienen a la Universidad de San Pablo. Brasil, por lo menos hasta antes de Bolsonaro, tenía un sistema, por ahora sigue, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, un sistema de universidad pública y de investigadores que trabajan sin necesidad de utilizar recursos privados, sino que trabajan patrocinados por el Estado. Acá no es así. Acá hay muchísimas cosas que dicen estudio del CONICET, y cuando uno ve, en realidad es estudio del CONICET para una empresa. Ahí se habla muchísimas veces de, obviamente no todos, ¿no? Algunas cosas. Ahí se habló, bueno, se gestó de una manera muy, muy impresionante una nueva forma de pensar nuestros alimentos. Que no todo puede ser pensado desde los nutrientes, ni desde una dieta como global, diciendo, bueno, tantas proteínas, dejemos de pensar así, empecemos a pensar que hay alimentos, hay productos para cocinar, que las personas necesitan cocinar sus alimentos, que los alimentos son algo humano, y que luego hay productos procesados y hay productos ultraprocesados, que son productos hechos siempre con los mismos ingredientes, que son muy baratos y que se producen en monocultivos, y que después se maquillan como si fuesen diversos, con aditivos, y que no deberíamos comer, y que si comemos y si avanza en nuestra alimentación, terminan siendo erosivos, erosionan nuestra salud, erosionan nuestra cultura alimentaria, erosionan el paladar. Los chicos hoy en día no pueden saborear una fruta porque están empastados de azúcar. Entonces, bueno, empezar a identificar ese tipo de cosas. Ahí aparece una idea
reveladora que merecería el Nobel, ¿no? Es de verdad, o sea, pensar nuevamente nuestro sistema alimentario desde estas nuevas pautas, desde qué son las cosas, ponerles nombres y poder identificar, y ahí no te parece, no se puede comer nada, no, se puede comer un montón. Hay un grupo alimentario que es el que más expandió en la góndola, porque es el que más rentable resulta para las empresas que nos quieren dar de comer, pero si nosotros evitamos todo eso, podemos comer un montón de cosas y puede haber una diversidad de elecciones enormes en todo lo que se proponga. Y luego también está el tema del campo, ¿no? El campo también tiene se puede pensar en esa clasificación. Está la agricultura y está el agronegocio, son dos cosas diferentes. El agronegocio genera muy buenos productos para el negocio del agro y la agricultura para la cultura alimentaria de la humanidad. Entonces empezar a clasificar las cosas nos vuelve mucho más fácil la vida. Y es mucho más simple, porque también es eso, vimos una maraña en donde, bueno, empezamos a hablar del glifosato, mañana el 2,4-D, pasado de no sé qué. Hay un modelo tóxico que no funciona, caducó, está totalmente probado por todos lados que solamente nos va a llevar a la extinción. Y hay otro modelo posible que tiene un montón de ejemplos, que es diverso, que es dinámico, que no ha parado de desarrollar ciencias, saberes y tecnologías humanas a favor nuestro, que avanza por todos lados, ¿no? Y está la cultura alimentaria que sigue más viva que nunca. Uno no le alcanza con viajar a cualquier país de la región para ver lo que son los platos megadiversos. Hay 460 platos en México que solamente se pueden hacer con maíces nativos distintos. Bueno, todo eso existe, todo eso no es algo que está en los libros, no es algo de museo, es algo que está totalmente vivo. Lo que pasa es que está aplastado por una cantidad de afiches. Luego entras a los pueblos, entras a cualquier lugar y ves publicidades de Coca-Cola, ves kioscos, ves tiendas, ves una voracidad, porque el sistema que tenemos de agronegocio, cuando uno dice, bueno, hay que dejar, ¿no?, que convivan los dos, hay que tener paciencia, no pueden convivir, no pueden coexistir. El agronegocio y la agroindustria y las marcas, por ejemplo, así como el agronegocio necesita crecer y expandirse sobre la naturaleza que existe, sobre las chacras que quedan, y básicamente lo que hemos visto que pasó en los últimos años, la expansión de la frontera agrícola se dio sobre monte nativo y se dio sobre campesinos que ya no viven más en el campo. Bueno, la comida de las marcas avanza sobre la cultura alimentaria. Las personas dejan de comer alimentos, dejan de comer la receta de la abuela, dejan de comer la receta de la casa para pasar a comer la hamburguesa y para pasar a comer la promesa comestible de las marcas. Entonces, entre esa guerra estamos, y ser indiferente a esa guerra es dejar que avancen, porque esas empresas solamente avanzan y tienen esa voracidad. Y la cultura alimentaria tiene la curiosidad, y la agricultura también, de corresponder a otras dinámicas, otros ciclos, a una idea de vida, como hasta más circular, no más doméstica, menos voraz. Y entonces ahí también hay una responsabilidad, no solamente de defender lo que hacemos haciéndolo, sino señalando, marcando y combatiendo muy fuerte eso otro que se nos viene encima. Recién lo mencionaste también, hay que aplaudir toda la respuesta, ¿eh? Mencionaste la dimensión doméstica, y Michael Pollan dice que no salimos del sistema agroindustrial dominante si le seguimos delegando la cocina a la industria, que cocine por nosotros. Sin embargo, cada vez estamos más llenos de programas de televisión sobre cocina, los chefs son celebrities, pero cada vez cocinamos menos. ¿Cómo volver a enamorar a la sociedad para que vuelva a cocinar? Mira, yo creo que la sociedad se está enamorando sola otra vez de su cocina. Yo creo que hay un avance hacia la recuperación de la comida. Creo que muchas veces, obviamente, lo que pasa, como con todo, ¿no? Venimos de una generación que cree que hizo una gran conquista cuando salió de la cocina, ¿no? Que cree realmente que hubo una promesa enorme. Mi abuela, que es una persona, una diosa de la cocina y la persona que mejor cocina en el planeta, y nadie me puede decir lo contrario porque nadie tiene pruebas. Mi abuela, cuando le ofrecieron ciertas cosas que le iban a facilitar la vida en la cocina, las tomó como una bendición. Y todavía es el día que mi abuela los domingos, tiene 90 años, y se va con mi abuelo a pasear, a dar una vueltita por Jumbo. Mira las cositas que nos trajeron, estos quesitos que vienen de Francia. Y cuando ves el quesito decís, pava, ese quesito realmente es una porquería dinamita de cualquier cosa. Ay, pero vos vieras lo rico que viene de Francia. O sea, hay una cosa ahí de, bueno, fue muy tentador todo eso que aparecía como una promesa a la que íbamos a acceder.
Y luego toda esa promesa también de lo que nos iba a dejar de tiempo, que después no sirvió para nada, nos sirvió para explorar en Facebook ese tiempo. Y para ser más productivos para el sistema, para estar cuanto más espacio perdemos de intimidad y espacio doméstico, más ese espacio es ganado para la productividad de afuera. Eso es así, no es que el tiempo que estamos no dedicándonos a nosotros lo estamos ganando en otra cosa hacia nosotros. Entonces, digamos, el sistema no está comandado por nadie, ¿no? Pero es muy astuto en ese azar. Y la verdad es que va ganando escaloncitos. Entonces, me parece que no es reenamorar a las personas de la cocina, sino mostrarles a las personas que es posible, que no están ganando nada delegándolo en otras cosas, que el acto alimentario no puede ser producido por empresas. Las empresas, en lo culinario, en lo que a la cocina respecta, las empresas procesan, no cocinan. No hay ninguna empresa que pueda cocinar. Uno ingresa a esas materias y dicen, ¿por qué no te da de comer bien Nestlé? Nestlé te da de comer bien, no porque sean idiotas. Saben que la gente reclama comida en este momento. Lo máximo que pueden hacer es una papilla de banana que cuesta 90 pesos y solo tiene banana. Es lo único que pueden hacer de comida, porque la comida no puede pasar por esos procesos productivos. Cuando uno ingresa a esas empresas, por ejemplo, la industria láctea, ingresar a La Serenísima es ingresar a un lugar gigantesco, es tipo una ciudad de leche que solo tiene todo solo tiene sentido porque después te ofrecen la leche proteína, la leche 1 y 2, la leche 4 y 5, la leche no sé qué, porque si no, la leche, podemos pensar, producto que sale de la vaca, se pasteuriza, va a las casas, ¿no? O se ultrapasteuriza y va a las casas. Una fabriquita así, inclusive para los millones que somos, no hace falta todo lo demás. Ahora, todo lo demás es un despliegue enorme que se multiplica mes a mes, que tiene que ver con crear nuevas necesidades y crear nuevas formas de procesamiento de lo mismo para vendérnoslo como cosas re distintas. Eso, leche, ¿cuántas son? 6. Leche 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la gente y es un delirio, leche para cualquier cosa. O mayonesas, ¿no? Ayer iba y se veía lo que ganó la góndola de mayonesas. Eso es porque las empresas realmente pueden multiplicar sus sabores, pueden multiplicar sus texturas, pueden multiplicar sus efectos especiales. No multiplican el alimento, siempre usan lo mismo. Eso es muy increíble. Después veía jamones ayer, ¿no? Ayer estuve paseando en el supermercado mucho tiempo. Me parece un rato la mamá, mi hija dormía a la siesta, no quería volver a mi casa porque el perro ladra, entonces la despierta y dijo, me quedo acá. Y fue terrible, dije, hasta que no se despertó no me fui al supermercado. Me pasé mirando jamones, por ejemplo. El jamón y la mortadela tienen lo mismo hoy en día. Lo mismo. Yo no lo podía creer. Decía, claro, y yo millones de veces le compré a mi hijo jamón pensando que era jamón cuando era chiquito, ¿no? Y decís, no, realmente tiene azúcar, tiene así. Bueno, lo que tiene de distinto cada uno de los productos es un paquete diferente, es una nueva promesa, es un nuevo subrayado. Hay leche para huesos fuertes y leche para inteligencia superior. Las dos leches tienen lo mismo, pero tienen ese eslogan. Entonces lo que tenemos cada vez más es la capacidad de venta y de agregar una pavada, esa pavada que te agregan, te abre un nuevo departamento, porque ahora es el departamento seguramente en este amplio departamento senior, ahora les venden una especie de fórmula como un Nutrilón para señores mayores. Ese Nutrilón que lo auspician además cocineros en las redes sociales, uno de, no sé cómo se llaman, los Peterson, que toman ese Nutrilón. Y eso abre una nueva oficina, ahora es la misma leche, sale de las mismas vacas, le ponen alguna cosa distinta y te la venden como para personas mayores y te crean una necesidad y te crean como un nuevo propósito por el que eso tiene que suceder. Entonces, recuperar la cocina es primero salir de ese espejismo. Cuando uno ve eso, se lo empieza a tomar con gracia porque empieza a decir, bueno, realmente, ¿qué están comiendo las personas? Todo el día harina, azúcar, aceite, derivados de la industria láctea, y estamos guiándonos por promesas de aditivos que nunca nos dan nada. En el supermercado muy pocas cosas se pueden encontrar y lo que se encuentra como comida de verdad es carísimo a comparación de lo que se encuentra afuera como comida de verdad. Y después en frutas y verduras, por ejemplo, es frustrante porque es todo envejecido, porque todo tiene que cumplir con un criterio estético, con un criterio de durabilidad, con un criterio de no romperse. Entonces, básicamente es una experiencia muy triste. Si rompemos ese espejismo, las personas necesitan volver a cocinar y necesitan volver a encontrarse con esos alimentos. Y lo que pasa con ese reencuentro es que suele ser muy hermoso, muy gratificante y que no hay nadie que tenga la necesidad de volver atrás. Yo conozco muchísima gente, mucha gente que me escribe con no sé por dónde empezar, me da pánico, vos porque tenés tiempo, en realidad no tengo tiempo, no se puede comer nada. Ahora, la gente que dio el paso, nadie se arrepiente, nadie, no hay una persona que diga, no, yo fui una persona que cociné y ahora volví al turrón de Arcor, nadie. Bueno, ahí va.
No, porque además, si la aplauden fuerte, se queda mucho más tiempo con nosotros y nosotros. La abandona ahí a Dominica y se queda más tiempo con nosotros. Bueno, vamos, yo tengo, la verdad, tengo que decirlo, tengo la fortuna de gozar de la amistad de Sole Baruti, así que lo que tengo para preguntarle se lo puedo preguntar. Entonces, vamos a abrir 3 preguntitas, ¿te parece? De ustedes, ¿no? Pero esas preguntas que lo que siempre le quisiste preguntar a Soledad Baruti y no tuviste ocasión de hacerlo. Así que la piensan bien, ¿eh? Vamos a hacerlas valer, ¿eh? Allá primero levantó al fondo. Bien fuerte, así te escuchamos, compañero. Buenas tardes. Yo ni bien leí Mal Comidos, bien salió, te mandé un email, además de felicitándote, proponiéndote un nuevo tema que tiene que ver con los medicamentos y te dije mal curado. La pregunta es, ¿lo tenés en carpetas y no te animás o no? Sí. La propuesta. No, muchas gracias. La propuesta me parece sumamente interesante. Creo que el sistema médico es un sistema que hay que agarrar por todos lados. En Mala Leche hablo de lo que significa para la humanidad y de lo que significó la irrupción de la obstetricia y haber hecho de uno de los actos fisiológicos más maravillosos de la humanidad y más normal en la humanidad, que es el parto, un evento absolutamente mecanizado y atravesado por tortura, por instancias de tortura, por instancias de medicalización, por un montón de brutalidades que obviamente violentan no solamente a las mujeres, nos violentan a nosotras en ese momento, sino que además violentan a los bebés en su nacimiento. La mayoría de los bebés, de las personas que nacen en el mundo hoy, nacen en un contexto de tortura y de sometimiento a un sistema médico que no tiene un argumento para sostener sus protocolos, ni uno más que es así. O sea, es una cosa terrible cuando uno ve por qué las mujeres nos ponen goteo, nos inducen los partos, ponen horas, ponen posiciones para parir, utilizan instrumental, utilizan sondas con los bebés cuando recién nacen, gotas en los ojos, todo ese tipo de cosas. O sea, de verdad es brutal esa separación. Baños, los bañan con productos antisépticos, todas cosas que realmente son brutales. Cuando uno ve y dice, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque es así, porque empezó a ser así en un momento en el nacimiento de... Me estoy yendo a la mierda, porque me hizo una pregunta pero bueno, voy a seguir diciendo. Cuando uno ve, bueno, el momento en el que las mujeres empezamos a ingresar a las clínicas y a los hospitales para parir, empiezas a investigar el sistema médico, empieza a investigar qué eran los partos, qué eran las mujeres pariendo, cómo se hace eso. Y los protocolos se desarrollan interviniendo esos procesos y básicamente cuando uno interviene procesos que son naturales, lo que termina pasando es que todo termina siendo un parche del parche, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, me salvó la cesárea. Ay, cuidado. Te dicen, me salvó la cesárea. Y en realidad, primero te tiró al abismo el sistema médico y después, por suerte, te cortaron al medio y te salvaron al chico, porque si no morían los dos. Ahora, primero te asfixiaron al chico adentro poniéndote drogas para ver si rápidamente se dilataba más, si rápidamente si el parto se hacía más rápido. Te pusieron anestesia para no te dolieran esas contracciones antinaturales que te ponían con ese medicamento para que el chico naciera más rápido. Entre la anestesia y esa inducción al parto se hace una especie de colapso en donde el pibe o el corazón le estalla de rápido o se enlentece hasta prácticamente desaparecer los latidos, entonces hay que sacarlo rápidamente. Bueno, todo ese tipo de cosas que suceden una y otra vez requieren que nosotros obviamente destruyamos ese sistema y volvamos a un sistema de partos donde las mujeres y nuestros hijos seamos los protagonistas de ese momento y no el médico. Todo está hecho para que, primero estuvo hecho todo para que el médico entendiera qué pasara ahí, después para que fuera exitoso en sus intervenciones. Luego el sistema médico se volvió unisex, al principio era comandado por hombres, ¿no? Y sigue pasando lo mismo, el sistema médico es absolutamente intervencionista, machista, arcaico e invasivo. Pasa que todavía sigo con la comida muy metida, pero me parece que todo habla de nuestros procesos de vida, de verdad, y creo que ahí hay algo, por lo menos lo expuse de la mejor manera que pude, y lo sigo exponiendo cada vez. No nos olvidemos de verdad que la empresa más importante del mundo es Nestlé. Nestlé nace en ese momento de la historia de la humanidad, cuando las mujeres empezamos a ingresar a las clínicas, no dando un producto bueno, sino convenciendo a los médicos de que lo había dado. Y así desarrolla un negocio fabuloso
obviamente generando un acuerdo perfecto, porque las mujeres en ese momento pasamos de ser seres que podían parir a seres que necesitaban la asistencia de un experto, y ese experto luego se quedaba con la criatura a ver si la hacía sobrevivir, obviamente, porque había pasado por todo ese amasijo. Y lo primero que circulaba en el torrente de esa relación, lejos de ser las hormonas amorosas que rodean los partos cuando son normales, eran las hormonas del miedo, de la ansiedad, del estrés. Bueno, ante todo eso se corta la lactancia, se necesita un producto, todo eso sigue pasando al día de hoy y es sumamente importante revisarlo, después revisar por qué nosotros vivimos mal, pero dicen que mucho tiempo, ¿no? Esa es otra cosa. Vivimos como el orto, pero mucho tiempo. La esperanza de vida nunca fue tan grande, el pastillero tampoco, pero así seguimos. Eso también obviamente hay que verlo, la idea de la erosión de la salud. España sacó hace un mes unos estudios sumamente interesantes que hablan de eso, del estado de salud de la población a la que se le dice que es más grande hoy en día y que tiene que estar contenta por eso. Gasta una millonada, la mayoría no puede como ni nada, ni segregar las hormonas normales si no es por un medicamento. O sea que estamos viviendo básicamente, gracias al sistema médico, vivimos así de mal pero mucho. Y es algo que es muy difícil de tocar, pero creo que hace falta tocarlo. No es que no me parece que me metí demasiado en esto como para poder agarrar y empezar con otra cosa, pero de a poquito, en estas cosas al menos, sí lo voy intentando tocar. Aprovecho y fuerte el aplauso. Cada aplauso en 5 minutos más tuyos acá, ¿eh? Negociamos eso. Ahí va. No, aprovecho el 7 de septiembre acá en este mismo espacio, vamos a dedicar todo el mes de septiembre a discutir la cuestión de los partos, ¿no? Arrancamos el 7 de septiembre con un documental de partos libres, va a haber una exhibición de dibujos sobre partos libres y vamos a tener varias actividades durante ese mes para problematizar esto. Parir también está en carpeta durante el mes de septiembre, así que después eso lo ven. Y también Sana Sana, es un libro que está también en la biblioteca, que vos tuviste también ocasión de comentar, de Mónica Müller. En algún punto tiene una línea parecida que pretende deconstruir cómo efectivamente el sistema farmacológico también nos está enfermando, ¿no? Vos habías levantado... Ahí, dale. Sí, buenas tardes. Con este tema de volver a la cocina doméstica y a la de cocinarnos y demás, a nosotros nos pasó con mi señora encontrarnos con una gran dificultad y que tenemos acceso a todo, que es la harina de trigo. Fundamentalmente la base que tenemos para alimentarnos nos está enfermando. Nosotros nos dimos cuenta con mi señora hace unos meses, al corrernos de harina de trigo, al dejar la harina de trigo, nos sanamos. Entonces creo que es muy interesante. A la cocina todos los días, como mínimo 2 horas por día, como mínimo trabajando, teniendo hijos. Todo. Más Sí, fuerte, dicen que entran... El tema de la harina de trigo creo que es tan importante divulgarlo y implementarlo, más allá de las empresas, pero creo que volver a aclarar o a dar a conocer que la harina de trigo nos está enfermando cada vez más. Sí, yo lo que creo con respecto a eso, con respecto a lo que decía, por si no lo escucharon, era que ellos entraban a la cocina cada vez más, por lo menos 2 horas por día, que cocinan y que descubrieron que quitando la harina de sus vidas estaban mucho más saludables. La harina de trigo estaban mucho saludables. A muchas personas les pasa eso. Lo que pasa en nuestra sociedad es que se abusa de un ingrediente de una manera demencial. El primer alimento que come un bebé es galletitas. Es el primer alimento que come un bebé en nuestro país. Y luego pasa a comer unas 7 kilos de galletitas por año. Y cuando comen comida, cuando pareciera que comen comida para niños que está fundada en la harina blanca, la peor versión de la harina de trigo. Entonces pasa que es el ingrediente tal vez junto con la leche, que es la segunda alergia, es la alergia alimentaria más extendida que existe, la alergia a la proteína de leche de vaca. Cuando estamos abusando como humanidad de los mismos ingredientes, estamos forzando a nuestros cuerpos a que saquen todo de ahí. Y hay, la verdad, cada vez más estudios que muestran cómo lo único que puede hacer saludable a la alimentación humana es la variedad, es la diversidad. ¿Qué hicimos nosotros con nuestra alimentación? ¿Qué es nuestra alimentación? ¿Qué son nuestros alimentos? Nuestros alimentos son la traducción humana del territorio que habitamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos rodea? Cómo eso nos dio la posibilidad de desarrollar
en un trabajo de co-creación con la naturaleza, una cantidad de plantas, una cantidad de variedades de especies de animales, o sea, la domesticación y la agricultura acompañada de la cocina fue lo que hizo que nosotros viviéramos en armonía con lo que nos rodeaba, y no solamente eso, sino que lo enriqueciéramos. El grado de intervención positiva que tuvo la humanidad precapitalista en la naturaleza cuando hizo agricultura durante muchísimo tiempo es increíble. Hay unos estudios sobre el Amazonas y sobre lo que hacen lo que hicieron siempre los pueblos originarios en el Amazonas, que es de multiplicar la riqueza de la diversidad. Todo eso lo tenemos anulado, porque en realidad en lugar de comer diversidad en el momento de la actualidad, lo que comemos son ideas de diversidad. No, hoy voy a comer yogur de durazno, mañana comeré el de frutilla, y en realidad está comiendo un perfume y un colorante distinto, pero está comiendo la misma matriz. Y es una matriz que cada vez se parece más a sí misma y más a las pocas variedades que nos rodean. Entonces vamos liquidando la diversidad, nos vamos encerrando en ciudades, no tenemos contacto con la naturaleza, nos olvidamos. Los chicos de hoy en día realmente no saben lo que es una berenjena, se las hacen tipo, ¡ay! Como no la viven con naturalidad. Pero una patita de pollo sí, una pechuga de pollo no. Bueno, todo ese tipo de cosas habla de la construcción de un mundo cada vez más monótono, en donde la harina de trigo, cada vez que alguien la sacás un montón de alimentos problemáticos, sacás un montón de comestibles. Entonces tiene que ver, es lo mismo que la gente que saca los lácteos. La gente que saca los lácteos de su vida no saca solo los lácteos, saca un montón de ultraprocesados, porque el 90% de los ultraprocesados tiene leche en polvo, o tiene suero de leche, o tiene lactosa. Bueno, entonces ahí se saca una cantidad de problemas de encima, pero básicamente lo que termina pasando es eso. Yo no sé si es tanto un ingrediente que tenga, ¿viste?, la demonización del gluten, o es en esta diversidad que se vuelven a conseguir, bueno, aparece la salud de una manera mucho más armónica. Sacamos todo lo procesado, todo Claro. lo industrializado, absolutamente todo. Aprovecho para comentar que ahí hay un compañero de La Pachita que hoy nos acompaña, que es un productor agroecológico de trigo, que después nos va a socializar su experiencia, así que también hay otros modos de hacer otras harinas en nuestros territorios, ¿no? Dale. Mi pregunta era un poco más personal, sobre qué referencias tuviste a nivel de esto de ser periodista de investigación, como te presentaba Marcos, ya sea Rachel Carson o quien sea que se te ocurra, ya sea de manera directa, o sea, algo parecido a lo que hiciste vos, o indirectamente. ¿Qué referencias tuviste? Mira, referencias de periodismo de investigación hay muchísimas y todas están referenciadas en los dos libros. Sin duda Michael Pollan, que es un periodista que sigo muchísimo, Michael Moss, que es otro que escribió un libro que se llama Azúcar, Grasa y Sal, que en este país no llegó, pero en otros países de la región sí. Marion Nestlé, que es una nutricionista en Estados Unidos, que escribió el primer libro que se llama Food Politics, que es la política de la comida. ¿Por qué comemos lo que comemos? No porque queremos comerlo, sino porque están todos estos conflictos a nuestro alrededor. Rachel Carson con Primavera Silenciosa, también leí los libros de Vandana Shiva. Hay muchísimo. Uno empieza a abrir así y encuentra que hay un montón de material de lo más diverso. También me parece que mis libros, los dos, tienen un montón de bibliografía de la más, tal vez más aburrida, que estaría genial que todo el mundo empezara a leer más estudios y decir, bueno, no sé, te aparece la noticia que dice, no sé, comer chocolate alarga la vida, ¿no? Y cuando vas a ver, lo reproducen todos los medios, y en realidad vas al estudio, y el estudio dice que Cadbury dice que comer chocolate alarga la vida. Bueno, ese tipo de cosas también hay como una gran nutrición de esas cosas. ¿No? Una más del público, después tengo 10 más yo. Corriendo el plano individual, digo, ¿de qué manera te parece iniciaron la injerencia en esto para cambiarlo de manera colectiva? Digo, sacando el volver a cocinar y todo eso, ¿de qué manera aportar en términos colectivos a cambiar toda esta realidad? Mira, me parece que cada uno tiene, ninguno de los cambios, así como no comemos solos, no comemos en soledad, salvo cuando comemos lo que nos ofrece la industria, que curiosamente hace paquetes para comer de a solo, pero en realidad siempre comemos en comunidad y comemos como acto colectivo y acto vincular. Y esos actos colectivos y actos vinculares van reproduciendo muchas veces esa inercia cultural que se puede romper en la medida en la que hacemos comunidades más virtuosas o que invitamos a generar impacto
impactos de comunitarios en donde sea que tengamos la comunidad más a mano. Espacio de trabajo, el médico lo puede hacer desde su consultorio, el abogado lo puede hacer dedicándose a pensar y evaluar si es legal, no sé, ciertas cosas que se hacen en nuestro país, claramente no lo son. Me parece que generar colectivos de distintos profesionales, lo que tiene increíble el sistema alimentario como temática es que siempre nos reunió como humanidad, y ahora también, y reúne a todas las diversidades que hacen a la humanidad y a todas las materias que hacen a la expresión de la humanidad. Entonces no hay nadie que se quede afuera de esto. Y me parece que cada uno dentro del espacio que ocupe, de la disciplina que tenga, de el lugar que más lo conmueva. A mí una de las cosas que me parece que más movimiento está generando tiene que ver con padres y madres en las escuelas. Creo que ahí hay un terreno enorme y me la paso yendo así como hablando con personas que me muestran cómo lograron cambiar los menús en las escuelas, cómo lograron, no sé, eso, de escuelas donde se servía jugo tan en guarderías, que es una de las cosas que más en nuestro país se daba, y gracias al movimiento de madres y padres hoy sirven agua. Y eso es un montón, es un montón. Parece que fuese una pavada, pero realmente es muchísimo. Entonces empezar a contagiar ese tipo de cosas, y sobre todo en lo que yo más creo es en divulgar la información. Yo creo que el lujo más grande que existe en el mundo hoy no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el acceso a la información. Las personas con información, todas pueden hacer algún tipo de cambio positivo para sus vidas, elegir no comprar ciertas cosas, elegir ir a otro lado, elegir cocinar más, no sé, lo que sea, pero tiene que estar la información para poder hacer esa elección. Hoy no somos libres porque la información no está. Gracias. Bueno, un par del futuro, para pensar el futuro. Empieza a haber un cambio, ¿no? Las empresas que fabrican y venden agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, transgénicos, están virando a los insumos de origen biológico como negocio, ¿no? De la mano de la demanda creciente de productos que no vengan justamente de la síntesis química. Si las grandes 4 que controlan ese mercado hacen ese viraje, ¿se resuelven los problemas del sistema de agronegocios? No, porque es lo mismo que cuando Nestlé hace papilla orgánica. Es igual. O sea, lo que termina pasando es que terminan generando una cantidad de insumos biológicos, tienen la tecnología, tienen los drones, tienen todo como para hacer lo mismo y hacerlo light, ¿no? Como la versión light del sistema. De la coca. Claro, logran hacer de todo logran darte lo que vos pedís como consumidor. Por eso hay que correrse el lugar de consumidor, del consumidor exigente como consumidor, porque es un lugar muy triste, porque siempre te dan algo para consumir. Que es así, como siempre te van a dar la opción B del consumo. Entonces, si te corres de ese lugar y aparece una mirada más holística, no sé, más integral sobre qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros problemas y nuestras soluciones, ahí ves que la recuperación nuevamente, ¿no? Como de lo humano, como factor que nos mueve, quita a estas empresas, quita esta escala. Hay que volver a pensar la escala de estas empresas es una escala monstruosa. No importa si usan tabaco, de repente van a regar todo con tabaco, ¿no? Porque hay que pensar eso también. De hecho, las vacas, cuando yo me acuerdo cuando fui al tambo de Richilo, que es uno de los feedlot más grandes de este país, y el tipo me decía, todo residuo orgánico. Claro, son 10.000 vacas bosteando, deja de ser orgánico, pasa a ser tóxico. Pero esas cosas hay que pensarlas. Una más. Los grandes capitales sostienen que el sistema alimentario que vos denunciabas bien en los 2 libros está en crisis. En eso están de acuerdo, estamos de acuerdo en el diagnóstico. Pero ahora dicen, ya fuertemente hace 2 años, que tienen la solución para salir de esa crisis, que es las tecnologías transformadoras de la 4ª revolución industrial. Biología sintética, agricultura digital, cría intensiva de insectos como fuente de proteína animal, irradiación de alimentos, impresión 3D de alimentos, nutrigenética para una nutrición personalizada, edición genética, maquinaria agrícola autotripulada, nanotecnología y robótica. Si has puesto el ojo en estas tecnologías, en lo que se viene, y si querés comentar algo en general o de alguna en particular. Conozco drogas mejor. No, me parece que es todo un delirio, es parte de lo mismo. Ahí también estamos gobernados por gente muy mesiánica, las corporaciones son realmente mesiánicas, tienen ideas absolutamente descabelladas. La idea de la impresión 3D, me acuerdo
cuando recién salió Malcomidos, me hicieron masticar y me pusieron al lado un ruso que decía que la comida iba a ser impresa en 3D. O sea, cosas que no, o sea, de verdad hay que recuperar la idea de lo humano y me parece que esto sí es como, para cerrar el concepto, porque me parece que podemos hablar 1000 veces de, bueno, y aparece esto otro, pero si nos volvemos a concentrar en lo que somos como personas, así, ¿no? Como carne, ojos, que se ven, que pueden hacer cosas, que hicieron cosas maravillosas hasta ayer nomás, que tienen esa capacidad de construir, de multiplicar la diversidad, de cuidar lo que los rodea. Es algo que nosotros en nuestra región tenemos la fortuna de tener al lado, de tener al costado, ¿no? Eso, cuando uno ve, están los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, con cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, no importa, con todos los objetivos, eso, bla, bla, bla. Los únicos que lo cumplieron y que lo multiplicaron y lo superaron con creces son los pueblos indígenas que se mantuvieron en sus territorios, que sus condiciones de vida cambiaron drásticamente en todos estos años, desde la conquista hasta ahora, obviamente siempre para peor, y sin embargo, pese a que todas sus condiciones de vida están absolutamente deterioradas, en cada uno de los lugares que procuraron cuidar y procuraron dejar para sus hijos y dejar para sostener sus formas de vida, todos esos lugares están mejor. Entonces hay que pensar, bueno, en recuperar eso, ¿no? Como otras ideas de trabajo, otras ideas de relación con lo que existe, otras ideas de relación entre los humanos también, porque también lo que hay con este sistema no es solamente cualquier cosa que nos vendan, cualquier cosa que nos alimente, problemas de salud. Lo que hay es un deterioro del sentido cada vez más grande y una infelicidad muy profunda. O sea, somos un país que consume 8 millones de personas en nuestro país consumen pastillas para ¿cómo se llaman? Las que son ansiolíticos y ese tipo de cosas. Digo, la verdad es que estamos teniendo como problemas y crisis que son mucho más profundas. ¿Se resuelven cambiando la comida? Pero yo creo que sí se resuelven, por lo menos relacionándonos de otro modo, y me parece que ahí hay que volver a pensar en eso, en el campesino, volver a pensar en la tierra, volver a pensar en otras cosas. Bueno, última, esta cortita. ¿Cuál es para todas y todos acá, cuál es tu sueño? Es muy difícil, pero sí, sueño por lo menos con que tengamos un poco más de conciencia, con que se amplíe la conciencia. Me parece que lo que no hay en este momento es eso, conciencia que viene después de la información, para pensar que ya no hay mucho tiempo que perder, ¿no? No podemos seguir como hablando y meloneando. A mí una de las cosas que más me desespera es la pérdida de tiempo y la paciencia que tenemos. Como que perdamos un poco la paciencia, ese es mi sueño. ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos!